Entonces, podemos pasar a la segunda charla, que va a estar a cargo de Santiago Ginóbili. ¿Querés compartir Sí, ya algún mismo. PowerPoint? Bueno, ¿se ve? Sí, perfecto. Como decía Cristian, está buenísimo estar abriendo estos simposios, tener esta responsabilidad, y es un honor también. Además es un honor estar con Gustavo y con Cristian en este simposio. Y bueno, la charla que preparé es esta, que tiene el peor título que le puse nunca a una charla. Creo además que es el peor título de que alguien le puso una charla. No lo puedo ni leer, pero voy a tratar. ¿Qué debemos esperar de un enfoque acerca de las funciones que pretenda dar cuenta adecuadamente de la práctica de atribución funcional de los biólogos? Creo que es porque muchos años de COVID hicieron que al final del año pasado, cuando tuve que proponerlo, me falle la capacidad de generar títulos. Una aclaración: no me gusta mucho la distinción como la presentó Cristian entre análisis teórico y análisis conceptual. Esta charla es sobre análisis teórico, tal como lo presentó él, digamos. La idea es meterse no con lo que los biólogos creen que hacen, ni con, no sé qué quiere decir que los biólogos tengan en la cabeza, sino tratar de hacer un análisis, una reconstrucción del racional de las teorías que utilizan los biólogos, aunque bueno, acá habla de la práctica. Bien, hay muchas cosas que dijo Cristian que me sirven para pasar más rápida, porque me las adelantó. Así que voy a tratar de ir un poquitito más rápido en algunas partes, basándome en su charla. Los objetivos son, por un lado, defender la importancia de focalizarnos en la discusión de cómo dar cuenta de las prácticas de atribución funcional de los biólogos, es decir, tratar de entender cómo se atribuyen funciones. Un detalle es que yo a veces digo biología funcional como el área en el que se atribuyen funciones biológicas, pero no siempre así se usa la expresión biología funcional, así la voy a usar yo. Y por el otro lado, defender una perspectiva para realizar esa tarea, que no está claro que sea un enfoque alternativo, sino más una actitud, ¿sí? para la discusión. Como saben, y como dijo Cristian, la discusión sobre biología funcional es inabarcable, es infinita, cada enfoque, hay un montón de enfoques, cada enfoque es muy complejo, con lo cual esta charla va a ser a brocha gorda. Voy a maltratar a todos los enfoques, incluso el de Cristian, porque quiero decir algunas cosas generales. Ya saben que una explicación teleológica es una explicación que tiene un para o lenguaje funcional en el explanans, y que con lo que estamos lidiando acá no es con el para metido en el explanans diciendo que los organismos tienen una meta o la evolución tiene una meta. Eso está claramente eliminado de la biología desde Darwin, aunque también hay cosas para discutir como en todo, sino en lo que se suele llamar explicación funcional, que es esto, ¿no? De las plantas tienen flores para atraer insectos. Digamos, estamos lidiando con eso y no con la idea de que la evolución tenga una meta. Y otra aclaración que hizo Cristian, y es súper importante, que es que no estamos siempre hablando de flores, sino que hasta la bioquímica está llena de funciones. ¿Sí? El lenguaje funcional empapa hasta lo profundo de la biología. ¿Sí? Bien, hay una serie de problemas diferentes cuando uno habla de la biología funcional, que a veces se mezclan. Uno es cómo es que existen funciones en un mundo no diseñado, ¿no? El problema kantiano, cartesiano. Otro es cómo se justifican las explicaciones funcionales o el uso del lenguaje funcional. Otro es cómo lidiar con el pensamiento teleológico inadecuado en la enseñanza, que es algo como que ahora vamos a ver que es súper importante. Y finalmente, la pregunta que a mí me interesa más, que es cómo se entiende mejor o se elucida la práctica de atribución funcional en la comunidad científica, o cuál es la naturaleza metateórica del lenguaje funcional. Con respecto a la primera pregunta, estamos todos de acuerdo en que, creo que casi todos, que Darwin dio, que la respuesta a la pregunta fáctica la dio Darwin. Eso es indiscutido, digamos. La forma en que los organismos adquieren funciones, organismos biológicos, tiene que ver con la selección natural. Esa pregunta también puede expresar otra cosa, una pregunta metafísica que yo no sé cuál es, ¿sí? Pero, digamos, la respuesta fáctica la dio Darwin. En general creo que es un acuerdo. ¿Cómo se justifican las explicaciones funcionales o el lenguaje funcional? Bueno, qué sé yo, cómo se justifica todo lenguaje teórico en la ciencia, sencillamente porque las teorías que los proponen tienen éxito. Salvo que uno piense que el área de la atribución funcional es peculiar, que es parte de lo que está cruzando toda la discusión de la biología funcional. Todos piensan que hay algo raro con la biología funcional. La tercera pregunta es cómo lidiar con el pensamiento teleológico inadecuado de la enseñanza.
Solamente quiero mostrarles esto que me parece interesante e importante recalcar, que es la discusión que hubo en los 90 entre Lennox y Gieselin en Biology and Philosophy, que es una discusión muy linda, en donde Gieselin sale con los tapones de punta, digamos, sale mucho más fuerte de lo admitido generalmente en un paper, y dice, cuando Lennox defiende que la explicación darwiniana es teleológica, cuando Lennox afirma la mayoría de los biólogos y filósofos de la ciencia reconocen el valor aparente de la identificación de diversas características de los seres vivos en términos de objetivos, fines, funciones y diseño, me horroriza, dice. Ningún profesor de biología competente querría desdibujar una distinción tan importante llamando a dos cosas tan fundamentalmente diferentes con el mismo nombre, dada la inmensa cantidad de esfuerzo que hay que invertir en enseñar a los estudiantes a no pensar teleológicamente. ¿Por qué les leo esto? Porque hay algo que es súper fundamental en la discusión de biología funcional, que es que está muy cruzada por lo que piensan los biólogos respecto a la biología funcional, y eso está muy cruzado por lo que pasa en las aulas. ¿Sí? Esa pregunta, no preguntes para qué, pregunta por qué, es una que se dice, al menos en Argentina, en las clases de biología. Y claro, digamos, a mí me interesa porque me gusta el empirismo lógico y porque sigo pensando que esa concepción es razonable, pensar cómo se puede colaborar con la didáctica de la ciencia desde la filosofía de la ciencia, y claro, el serio problema que tenemos si uno quiere hacer eso es que el estado de la controversia acerca de la biología funcional desde la filosofía de la biología es absoluto. Eso pasa en casi todas las áreas de la filosofía de la biología. Acerca de la biología funcional pasa lo mismo, digamos. Hay un montón de enfoques, todos muy complejos, no parece haber acuerdo casi en absoluto, y no parece que en el futuro vaya a haber una nueva, un acuerdo, digamos, en principio, sobre todo porque las revistas premian a la persona que propone un nuevo enfoque, ¿no? Por sobre aquella que enriquece un enfoque, con lo cual esto va a seguir creciendo. Eso lleva a la pregunta de, ¿es posible colaborar con la didáctica de la ciencia desde la controversia absoluta? Y eso lleva a la pregunta, ¿existen cuestiones acerca de las cuales filósofos y filósofos de la biología podamos ponernos de acuerdo? Digamos, si uno pone ese caballo delante del carro, creo que la discusión lleva a que nos enfoquemos en la última pregunta, que es cómo dar cuenta de lo que hacen los biólogos. ¿Sí? Usar eso como base empírica para tratar de llegar a un acuerdo, al menos que nos permita, por ejemplo, colaborar con la didáctica de la ciencia. ¿Sí? Algo que en filosofía en general no se busca, el acuerdo. En general se alienta la controversia, como decía. Bueno, algunas cuestiones generales previas de las que ya habló un poco Cristian es una pregunta importante, que es cuál es la relación entre la atribución funcional en la biología y la atribución funcional en el lenguaje cotidiano, porque a diferencia de otras áreas, qué sé yo, como la física cuántica, los legos realizan todo el tiempo atribuciones funcionales. Y una pregunta es cómo se relaciona eso con la atribución funcional de los biólogos. De hecho, el problema didáctico es justamente este, que los alumnos o los legos realizan atribuciones promiscuas, en donde los gusanos sirven para airear la sangre, o los frutos sirven para alimentar a los árboles, o las hojas sirven para... ¿Qué dije? Dije algo mal recién. Tengo la sensación de que dije algo ridículo. Pero bueno, me entendieron, supongo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y los biólogos hacen lo mismo que los legos, pero lo hacen mejor? ¿O hay un marco conceptual técnico novedoso que los biólogos introducen? Y si es así, digamos, si uno introduce la biología funcional a través de una teoría, un marco conceptual, o como quieran llamarlo, eso se hace porque se introduce una teoría que no es de la biología funcional, como la teoría de la selección natural o las leyes físico-químicas, o porque se introduce un lenguaje técnico específico de la biología funcional. ¿Sí? Otra pregunta general es, ¿cuál es la relación que hay entre la función biológica y la función en artefactos? ¿Sí? ¿Son diferentes o son el mismo tipo de funciones? Esto cambia de acuerdo al enfoque. Y como sea, es súper importante decir esto, la distinción entre artefactos y organismos biológicos es súper borrosa, porque hay rasgos de organismos vivos que están diseñados por genetistas, ¿no? Por Dios. Entonces, si uno se pregunta cómo surgió, digamos, cuál es la función de la resistencia al glifosato de la soja, uno considera la soja como un artefacto, o sea, la soja, según el rasgo que consideres, es un artefacto o no. Y además porque uno puede diseñar organismos por selección artificial inconsciente, y por otro lado porque a veces uno no sabe si está frente a un artefacto o no. Digamos, la colmena es fenotipo extendido, pero un palito mordido por un cuervo
No está claro que sea un artefacto o sea fenotipo extendido. ¿Sí? Eso es súper importante para pensar las cuestiones. Y finalmente, la última es, hay una única atribución funcional en la biología. ¿Por qué? Y porque los biólogos se les suelen molestar este tipo de atribuciones funcionales, como les decía, ¿no? Los lombrices sirven para airear las tierras, pero probablemente un ecólogo realice esas atribuciones funcionales. Entonces, una buena pregunta es si es el mismo tipo de atribución funcional. Bien, vamos adelante. ¿Existe algún tipo de acuerdo en biología funcional? Yo creo que sí, en la filosofía de la biología respecto a la biología funcional, yo creo que existe un acuerdo crítico, negativo, que es cuáles son las anomalías de los diferentes enfoques. Algo de lo que ya habló Cristian, en cierta medida, con lo cual no voy a retomarlo. Por ejemplo, el enfoque teológico, ¿no? Que dice que la atribución funcional es equivalente a decir cuál es el origen histórico del rasgo, tiene ciertos fuertes, ¿no? Un fuerte es que vuelve genuinas e irreprochables las funciones porque no implica estar diciendo que noúmeno tenga fines o algo por el estilo, distingue funciones del efecto del rasgo y muestra la importancia de la selección natural a la hora de la atribución funcional. Pero ¿cuáles son sus anomalías? Y la más obvia es que normalmente los estudios de atribución funcional son independientes del estudio histórico. De hecho, uno está más seguro de la atribución funcional que de la historia evolutiva del rasgo. Y por otro lado, si toda función es una adaptación, entonces hay problema con las exaptaciones, ¿no? Con el cambio de función o con las funciones nuevas, como dijo Cristian. El enfoque sistémico es otro enfoque súper importante y súper interesante, que básicamente reduce la idea de atribución funcional al análisis funcional, que es básicamente, y dicho a brocha gorda, todo esto es más complejo. Vos te preguntás por algo que hace un sistema complejo y querés explicar cómo es que hace eso que hace, y entonces todas las partes del sistema adquieren un rol para que eso ocurra. Digamos, eso es un análisis funcional, dicho torpemente. Hay dos fuertes interesantes del análisis sistémico. Uno que es definitivamente los biólogos realizan análisis funcional para atribuir funciones, ¿sí? Digamos, da cuenta muy bien de mucha práctica biológica. Y la otra es que también vuelve irreprochables a las explicaciones funcionales porque no implican que el mundo sea intrínsecamente tenga fines o algo por el estilo, ¿sí? La cuestión como metafísica. ¿Cuáles son las anomalías? Bueno, por un lado es promiscuo, porque atribuye funciones a rasgos que no tienen funciones biológicas, ¿sí? Como ya también adelantó Cristian. Y por otro lado, tiene este problema, que es lo que ellos consideran una virtud, que es que generalmente se piensa que la función explica la estructura, pero en este caso no está tan claro que la explique. ¿Por qué? Porque no es teleológica, como decía Cristian, ¿no? Digamos, la función no explica la presencia del rasgo. Está el enfoque organizacional también, que es súper complejo porque deriva de toda la idea de concepción de la vida como sistemas autocontenidos, con cierre organizacional, etc. Pero que da una respuesta interesante, que es, bueno, el análisis sistémico es interesante y permite atribuir funciones, pero solamente cuando la capacidad que elegís es una función biológica. ¿Y cómo podés elegir la capacidad explanandum relevante? Y bueno, qué sé yo, si vos tomás una orquídea, hace un montón de cosas las orquídeas, permiten embellecer el mundo, alimentan a las abejas, y uno puede hacer un análisis sistémico de esas capacidades explanandum de las orquídeas, de esas capacidades, de esas cosas que hacen esos sistemas complejos, pero si vos tomás una explicación, una de esas cosas que hace la orquídea, que es automantenerse, entonces ocurre una magia, que es que de golpe los roles de las partes se vuelven explicativos de que las partes estén ahí en algún sentido. ¿Sí? Entonces esa es como la estrategia general del enfoque organizacional, que está muy bien. ¿Cuáles son las anomalías? Bueno, yo creo que son estas. Creo que igual estuvieron un poco dichas en las charlas de la charla de Cristian. Una es que el automantenimiento parece ser solo una parte que permiten entender las funciones, no es la historia completa de cómo se atribuyen funciones. El ejemplo acá usa Wall-E. Perdón, los que vieron la película de Wall-E me van a entender y los que no, no tanto, pero Wall-E, bueno, en el futuro en donde todos los humanos se fueron de la Tierra y está todo destrozado, los humanos dejaron robots que limpian la Tierra y solo quedó Wall-E. ¿Por qué quedó Wall-E? Porque aprendió a autorrepararse. Bien, si vos te preguntás por qué Wall-E está acá, hay dos respuestas. Una es porque aprendió a autorrepararse,
¿sí? Y otra respuesta es porque lo diseñaron para que esté acá. Y muchas de las funciones tienen que ver con que aprendió a autorrepararse y con el automantenimiento, pero hay otras funciones que dependen del hecho de que fue diseñado y de que es un artefacto. Por ejemplo, la función de los rasgos que le permiten juntar basura. Eso no contribuye con el automantenimiento, pero está ahí, digamos, y uno puede atribuir la función en virtud de que es un artefacto. ¿Sí? Y uno podría decir lo mismo de las orquídeas. Digamos. ¿Por qué la orquídea está acá? En parte porque se automantiene, y en parte porque es la copia de una copia de una copia, y, o sea, en parte la respuesta es la que descubrió Darwin, ¿sí? Y el enfoque organizacional es poco darwiniano, ¿sí? En un sentido, da cuenta de las funciones reproductivas, pero de manera algo compleja, ¿sí? Lo cual es extraño, porque las funciones reproductivas parecen las principales, darwinianamente hablando. Eso está tratado en este trabajo que ya mencionó Cristian, de Saborido, Mocio y Álvaro Moreno, que justamente trata eso. Digamos, en el primer paper que escribieron, presentaron el enfoque, y dejaron para el segundo paper lo que para mí es más importante, que es cómo se entienden las funciones reproductivas. Y dan una respuesta hermosa, pero bueno, es algo abstruso, ¿no? Digamos, no parece tan directa. ¿Y cuál es la segunda anomalía que uno puede señalar del enfoque organizacional? Básicamente que es promiscuo en el siguiente sentido. Es posible pensar que el bosque es una entidad que se automantiene con cierre organizacional y atribuir funciones al fuego, a los gusanos, al manto vegetal, etc. Por eso es interesante el enfoque para pensar la atribución de funciones en ecología, ¿sí? Pero parece, en principio, que las funciones biológicas no hacen eso, ¿sí? Son distintas, ¿sí? Entonces tienen cierta promiscuidad. Eso es, bueno, justo Charbel había armado esta charla e iba a hablar de esto, ¿sí? De cómo el enfoque organizacional permite dar cuenta de las funciones en ecología. Bien, y yo creo que hay dos anomalías fundamentales que comparten todo, que es lo que quiero, digamos, lo más original del trabajo. Por un lado, la evidencia para la atribución funcional es heterogénea. Los enfoques definen de manera fuerte, tanto el organizacional, el sistémico, como el etiológico y muchos otros, dan condiciones necesarias y suficientes en una definición explícita, y sin embargo, cuando vos vas a ver cómo de hecho los biólogos atribuyen funciones, es súper heterogénea la evidencia. ¿Sí? Es algo que trabajó Andrea Olmos estudiando el caso de cómo se atribuyó la función al canto del grillo, y es impresionante lo heterogénea que es, porque hay evidencia evolutiva, a veces se usa la selección natural, pero también se usa otra evidencia evolutiva, por ejemplo las homologías, ¿no? El hecho de que organismos cercanos evolutivamente tengan ese rasgo y cumplen esa función, y también se apela a evidencia de cosas de organismos no cercanos, ¿no? Por la función del canto del sapo. Y lo más importante es la evidencia experimental, que es básicamente determinar la función, determinar si se cumple la función, si se anula el rasgo, si es necesaria, y determinar si el efecto del rasgo es suficiente para que se cumpla la función, pero ninguna de las dos cosas se considera condiciones necesarias y suficientes para la atribución funcional. Y finalmente hay un rol importante para, para los cetogramas, ¿no? Que básicamente son la presentación de todas las conductas del bicho con respecto a un rasgo, ¿sí? Pero nada de esto brinda condiciones necesarias y suficientes. Yo creo que esto que estudió Andrea con el caso de los grillos es generalizado, digamos, vas a la bioquímica y pasa lo mismo, se apela a todo a la hora de una atribución funcional. Y nada de eso es considerado ni necesario ni suficiente. Entonces, básicamente con lo que queremos lidiar es con la cuestión de cuál es el análisis funcional que me permite detectar funciones biológicas, cómo corto la promiscuidad del análisis sistémico. Y Gustavo da una buena respuesta, una respuesta bastante linda, que se parece al etograma, al rol del etograma en lo que les mencionaba recién, que es básicamente uno no puede apelar a cualquier tipo de objetivos, sino solamente a objetivos que tengan que ver con el ciclo de vida del organismo, ¿no? Eso es lo que pone el STOP, ¿no? Solamente el análisis sistémico te reconoce funciones biológicas si la capacidad que estás tomando considera un objetivo que tiene que ver con el ciclo de vida del organismo. Pero esto nos lleva a la segunda de las anomalías de, creo que todos los enfoques, que tiene que ver con que el ciclo de vida, los objetivos que entran dentro del ciclo de vida de los organismos, cambiaron fundamentalmente gracias a Darwin. ¿Sí? La biología funcional cambió mucho gracias a Darwin, algo que aprendí leyendo a Gustavo, el libro de la segunda agenda darwiniana, que creo que él aprendió leyendo Limoges,
en este texto en donde muestra cómo la biología funcional predarwiniana era muy diferente. ¿Sí? Era muy diferente porque había un equilibrio natural y los organismos tenían rasgos que servían para que ese equilibrio se mantenga. ¿Sí? Por ejemplo, si miramos la biología funcional de la teología natural, hay grandes partes que se parecen mucho a la darwiniana y a la actual, pero hay grandes partes que no. ¿Por qué? Porque dicen los frutos sirven para alimentar a los animales, las hojas sirven para alimentar, para airear para oxigenar el aire o cosas por el estilo, el iris, las flores y los colores de las plumas son para embellecer la creación, etc. Nada de todo eso puede ser explicado por la selección natural, que solamente fija rasgos que colaboran con el éxito reproductivo del organismo o del grupo al que pertenece el organismo, con lo cual Darwin desecha toda una gran parte de la biología funcional previa, y lo que hace es básicamente subsumir esos casos que quedaron sueltos bajo otros principios. Por ejemplo, los frutos ya no sirven para alimentar a los animales, sino para dispersar semillas, los colores de las plumas o el iris sirve para atraer parejas, y un gran trabajo hace con las flores, escribe como 3 libros sobre eso. Las flores sirven para evitar la autofecundación cruzada, que era un objetivo que nadie había tomado en cuenta. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque hay una buena pregunta para hacer entonces, que es cómo se entiende el cambio darwiniano en la biología funcional, y que está conectada con la pregunta que más nos interesa, que es cómo se regula el tipo de objetivos a los cuales se puede apelar para atribuir funciones. ¿Sí? Esas dos preguntas están conectadas, porque los objetivos que hoy utilizamos son los darwinianos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede dar cuenta de este cambio desde los enfoques existentes? Y el enfoque sistémico es claramente inútil para eso. ¿Por qué? Porque es promiscuo. Entonces, en el enfoque sistémico vos podrías elegir una capacidad en la cual los frutos alimentan a los animales. Y no hay ningún problema con eso. ¿Qué pasa con el etiológico? Parece irle mejor, porque en definitiva lo que podría decir alguien que defiende el enfoque etiológico es que Darwin cambió la explicación. Básicamente, para Paley las flores eran rojas para decorar el mundo, tenían que ver con que eran artefactos, Dios las hizo para adornar el mundo, mientras que para Darwin cambia la explicación por las flores son rojas para atraer polinizadores, que básicamente tiene que ver con que es una adaptación. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Bueno, Darwin no realiza el cambio apelando a cuestiones evolutivas, obviamente, porque era precondición de que se acepte la selección natural, el cambio en biología funcional, cambia la biología funcional desde adentro, en parte porque las teorías evolutivas no eran aceptadas, y porque raramente la discusión en biología funcional se reduce a la discusión en biología evolutiva. Básicamente porque uno puede realizar atribuciones funcionales a objetos que no sabemos si son seleccionados por selección natural o son diseños. Por ejemplo, un palito mordido por un cuervo o por un mono tiene cierta función, aunque no sabemos si la explicación tiene que ver con el diseño o con la selección natural, si es fenotipo extendido o es un rasgo de un artefacto que surgió por diseño. Bien, por todas estas razones el enfoque teológico tampoco funciona. ¿Qué pasa con el enfoque organizacional? ¿No? ¿Cómo se evitaría desde el enfoque, cómo se evitaría, ¿no?, que cosas como la función de los frutos es alimentar a los animales? Bueno, puede ser que eso que lo vuelve interesante para trabajar en ecología, lo vuelva débil para pensar este cambio. No sé qué pensará Cristiana al respecto. Básicamente porque los ecólogos podrían decir cosas que no son compatibles con la función biológica. Esto es súper discutible y de hecho es discutido. Bien. Entonces, ¿cuál es mi propuesta o qué es lo que quiero decir que hay que hacer con todo esto? ¿Cuál es mi propuesta positiva? Yo creo que hay que como volver para atrás, dejar de estar preocupado por la cuestión metafísica y tratar de encarar la cuestión un poquito más, no asumiendo que el área es peculiar. ¿Sí? Si uno se pregunta cómo se regula el tipo de objetivos que pueden perseguir rasgos de los organismos, eso se parece mucho a la pregunta de cómo se regula el tipo de fuerzas a los que puede apelar la mecánica clásica, porque obviamente en la mecánica clásica vos no podés usar cualquier fuerza, sino las fuerzas que te brinda la mecánica clásica. ¿Y cómo se responde, digamos, a la cuestión de cómo se regula el tipo de fuerzas a los que se puede apelar? ¿Hay alguna magia? ¿Hay algo que podamos hacer como filósofos para decir, estos son? La respuesta es no, digamos, existe una teoría, la teoría de la mecánica clásica, que a través de sus leyes especiales postula el tipo de fuerzas a los que se puede recurrir. ¿Y cómo se construyó esa teoría? Y en la comunidad científica, proponiendo fuerzas, teniendo éxito explicativo, y logrando convencer a los otros de que esas son las fuerzas que tienen que ser utilizadas. Probablemente la respuesta tenga que ser la misma en biología funcional. Es decir, asumir que existe una teoría
la teoría funcional biológica o como prefieran llamarla, que a través de sus leyes especiales postula el tipo de objetivos a los que se puede recurrir. ¿Sí? Entonces yo quiero contarles un poco qué sería esto, cuál sería esa actitud y cuáles son las consecuencias que tiene. Creo que me quedan 5 minutos o algo así, voy a ir un poco rápido. Básicamente, recuerden, algo que puede ser didáctico para la hora de presentar esta idea, se suele distinguir entre dos cosas, palabras y cosas, hechos y teorías, o en el enfoque más clásico de la filosofía de la ciencia, términos teóricos y términos observacionales, suele ser bivalente, ¿no? Suele haber dos cosas en la relación entre una teoría y el mundo. Si uno tiene esta idea en mente, entonces, bueno, tenemos la teoría de la selección natural, que explica cómo evolucionan en una población ciertos rasgos, tienen ciertos efectos, y si solo hay estas dos cosas, y pregunta qué es la biología funcional, hay como dos opciones. O la biología funcional es biología evolutiva, que es lo que dice el enfoque teológico, o la biología funcional se acerca más a la descripción de los rasgos y efectos de los rasgos, que es lo que sostiene el enfoque sistémico. Esto está emparentado con la idea de que la biología funcional es eliminable y que el lenguaje funcional es eliminable, ¿no? Que está en lugar de otra cosa, que coincide con la actitud que los biólogos tienen en clase, ¿no? No preguntes para qué, pregúntate por qué, y con la idea de que Darwin eliminó la teleología, ¿sí? Históricamente. Lo cual puede explicar por qué esto que dice Gustavo y Limoges, y yo trato de defender, es la revolución darwiniana en la biología funcional, pasó bastante desapercibida, porque generalmente es un ámbito que no se ve. Porque es sorprendente que pase desapercibida, ¿no? Porque Darwin es muy explícito, ¿no? Cuando dice cosas como, si encontrás un rasgo que beneficia a otro organismo, mi teoría se destruye. ¿Sí? Bien, pero en realidad no solo hay dos cosas, es bastante obvio esto, pero lo dicen pocos, lo dice Hempel en algún artículo tardío, y es parte de la concepción estructuralista de las teorías. La base empírica de una teoría en realidad está conceptualizada por otras teorías previas lógicamente, previas habitualmente históricamente. Entonces la base empírica de una teoría no es observacional, sino que está categorizada por teorías previas. ¿Sí? Entonces uno puede pensar que la teoría de la selección natural se contrasta con una serie, con lenguaje que tiene biología funcional, pero que eso está categorizado desde una teoría previa, que es la teoría funcional biológica, que a su vez tiene una base empírica, que a su vez puede estar categorizada desde teorías distintas. ¿Qué es una teoría cuando digo teoría acá? Es una palabra muy cargada, a muchos no les gusta usarla, pero vamos a decirle como de manera muy, muy básica algo que creo que podrían aceptar todos, que es como la noción kuhniana de lo que es una teoría, que es una red teórica. Una ley fundamental que establece relaciones entre los conceptos fundamentales, que tienen muy poco contenido empírico, que se aplica al mundo a través de leyes especiales, que especifica alguno de los conceptos y tiene más contenido empírico, ¿no? Entonces, qué sé yo, fuerza es igual a masa por aceleración es la ley fundamental, y en las leyes especiales aparecen fuerzas específicas que te dicen cosas más específicas acerca del mundo. Fuerza de gravedad, la fuerza de... etc. Entonces uno tendría que ir a lo que hacen los biólogos funcionales y extraer los conceptos fundamentales que están presupuestos y ver cómo se relacionan. Torpemente hecho, uno puede tomar una explicación de para qué sirve el pegote que tienen los polinomios en la punta que da Darwin, y encontrar los conceptos fundamentales, organismos, rasgos con ciertas características, efectos, objetivos, ¿sí? Y ver cómo se relacionan. Y uno puede ver que se relacionan más o menos así, ¿no? Para todo organismo, si un organismo tiene cierto objetivo, entonces ciertos efectos de alguno de sus rasgos en condiciones ambientales en las que el organismo vive, satisfacen ese objetivo con alta efectividad. Algo así. No estoy defendiendo puntualmente esto, estoy mostrando la estrategia reconstructiva, ¿sí? Bueno, y después hay que ver cómo eso se especifica. Es bastante razonable pensar que se especifica a través de la noción de objetivo, ¿no? Que uno en distintas explicaciones puede encontrar que los rasgos persiguen distintos objetivos, como alimentarse, reproducirse, mimetizarse, defenderse de predadores, y uno puede pensar que la red teórica de Darwin, digamos acá les presento una red teórica en donde está basada en todos los textos sobre la fecundación cruzada de Darwin, ¿no? Digamos, uno puede pensar que la red teórica establece cuáles son los objetivos a los que se puede apelar, y acá está expandida la parte de la fecundación cruzada, tal como la presenta Darwin. ¿Sí? Entonces, uno puede pensar que la biología funcional es esto, es una red teórica, que legisla cuáles son los objetivos que se pueden apelar en las explicaciones funcionales. Está llegando, Santi, a los 30 minutos. Ok, podemos pensar entonces que la biología funcional está regulada por teorías, y que el cambio que hizo Darwin fue tomar una teoría
y modificar ciertas partes de esa teoría, y ahí apareció la biología funcional tal como la conocemos hoy. Si el enfoque es correcto, entonces el modo en el que el lenguaje funcional adquiere semántica empírica y el modo en el que se entiende en qué consiste la explicación funcional no sería diferente al problema de cómo los conceptos de las teorías adquieren semántica empírica y en qué consiste una explicación en general. Es decir, no sería un área peculiar, sería como cualquier otra área de la ciencia en general. Y las discusiones tal vez podrían ser un poco más manejables y podría haber progreso, menos basadas en las intuiciones y cosas por el estilo. ¿Cuáles son los problemas que soluciona este enfoque? Bueno, permite reconstruir la revolución darwiniana, que es justamente que decía que una anomalía típica, tiene fuerza normativa de la que carece, por ejemplo, el enfoque sistémico, y que se espera de los enfoques de funciones, porque justamente la gracia de una red teórica es que regula el modo en el que se aplica la teoría. La regulación es revisable, no es fija, digamos, se descubren nuevas leyes, Darwin la revisó, y después se fueron descubriendo nuevas leyes con el tiempo, ni hablar cuando se aplicó en áreas como la bioquímica, y logra esta normatividad sin reducir la biología funcional a la evolutiva, logra además dar cuenta de la heterogeneidad de los criterios utilizados, sencillamente porque no hay condiciones necesarias y suficientes para la aplicación de los conceptos, y lo hace, como decía, sin necesidad de apelar a ningún tipo de peculiaridad. Surge esta pregunta, me la hicieron en un artículo que está por salir en teoría, que justamente contiene esta charla, me la hizo un evaluador, que es, bueno, pero este enfoque de encarar toda esta cuestión reconstruyendo teorías, ¿es incompatible con las teorías? ¿Es rival de los enfoques? ¿O uno podría hacer lo mismo desde los otros enfoques? Uno podría reconstruir como teorías a los enfoques disponibles, ¿sí? Bueno, de hecho nosotros, con Ariel y Andrea Olmos, reconstruimos como una teoría el enfoque sistémico, ¿sí? O sea que la respuesta es sí se puede. Pero entonces, ¿qué tiene de original este enfoque, ¿no? Si yo podría presentar cualquier enfoque como una teoría. Bueno, yo creo que más que bien tiene que ver con un cambio de actitud en la discusión, ¿sí? Un cambio de los valores que se persiguen a la hora de evaluar los diferentes enfoques. Básicamente, si se presenta cualquier enfoque de los disponibles como una teoría, ocurren ciertas cosas. Primero, no es esperable que los conceptos fundamentales sean definibles en sentido estricto, es decir, que haya condiciones necesarias y suficientes. ¿Por qué? Porque normalmente eso no existe en los conceptos fundamentales de ninguna teoría, ni siquiera de la física. ¿Sí? O sea que estamos buscando más de lo que normalmente se exige en la reconstrucción de una teoría. ¿Se entiende el punto, no? Es muy exigente la biología funcional con el valor que propone de encontrar condiciones necesarias y suficientes y poner un sí y solo sí que permita definir el lenguaje funcional. No es esperable que exista ninguna estratagema filosófica que permita determinar cuáles son los objetivos a los cuales se apela en las atribuciones funcionales, en el mismo sentido en que no existe ninguna forma de establecer a qué fuerza se puede apelar para dar cuenta de los movimientos de las partículas. La regulación del tipo de objetivos a los que se puede apelar surge del intento de la comunidad científica de aplicar la teoría a nuevos campos, y siempre se pueden descubrir nuevas leyes. Digamos, definir estrictamente sería como definir estrictamente el poder explicativo de la teoría, cosa que no se suele hacer. ¿Sí? Y tampoco esto es interesante por el enfoque organizacional, por el enfoque de Nagel, por los que aplican a veces Maturana a esto. Tampoco es esperable que se puedan dar condiciones necesarias y suficientes del tipo de objetos de los cuales pueden predicarse adecuadamente funciones. ¿Sí? No es esperable que uno pueda decir, bueno, los organismos que tienen funciones son organismos, sistemas automantenidos con cierre organizacional. ¿Por qué digo que no es esperable? Porque no suele haber criterios independientes del éxito o el fracaso de aplicar la teoría a un fenómeno para determinar si el fenómeno pertenece o no al dominio de aplicaciones de esa teoría. Y la extensión del dominio de aplicaciones a nuevos tipos de fenómenos es una virtud epistémica contra la cual iría definir el ámbito de aplicaciones de una teoría. Generalmente es borroso, y cuanto más logremos agrandarlo, mejor, ¿sí? En la ciencia. Con lo cual es raro decir, la biología funcional se aplica a este tipo de objetos. ¿Sí? Finalmente, y esto es casi lo que más me gusta, el ámbito de atribución funcional no tiene nada de peculiar. Los científicos proponen teorías, modelos, marcos conceptuales, paradigmas, para dar cuenta de los fenómenos de los cuales quieren dar cuenta. Punto. ¿Sí? No hay que hacer nada especial con la biología funcional. Bueno, para terminar, digo muy rápido cuáles son las respuestas que se tienen que dar después de todo lo que dije a las preguntas que hice al principio. ¿Sí? Primero, ¿cuál es la relación entre la atribución funcional en la biología y la atribución funcional en el lenguaje cotidiano y cómo se introduce
la forma técnica de atribuir funciones en la biología. Bueno, el lenguaje funcional lo introdujo Darwin, a través de una teoría, presentando una teoría, que tenía ciertas semejanzas con las teorías funcionales previas, pero cambios fundamentales, y que tiene ciertas semejanzas con lo que se utiliza para atribuir funciones en el lenguaje natural por el Lego. Solo que se apela a objetivos que pueden surgir por selección natural, ¿no? Ese es como el rol que tiene la selección natural en todo esto. Determinar cuáles son los tipos de objetivos a los cuales se puede apelar en la atribución funcional. La atribución funcional biológica y la de artefactos, ¿es el mismo tipo de atribución o no? Bueno, en realidad la atribución funcional es previa a la explicación que se da del origen de las funciones en el diseño o en la selección natural. Y por lo tanto previa al conocimiento de si el objeto en cuestión es respecto a un rasgo particular, un artefacto o un organismo biológico. ¿Sí? Y finalmente hay una única práctica de atribución funcional en la biología. Da la sensación de que no, de que el análisis sistémico habilita el uso del lenguaje funcional, de que el enfoque organizacional también habilita el lenguaje funcional, por ejemplo en el caso de la ecología. Entonces parece que no toda función en la biología es una función biológica, lo cual puede tener que ver con el lío que se arma en la discusión. Bien, por último, retomando la importancia que tiene esta discusión en la cuestión didáctica que parece preocupar a los biólogos y a muchos filósofos de la biología, este tipo de trabajos puede ser útil para pensar qué hacer en el aula. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, la forma en que atribuían funciones los teólogos naturales y la forma en que atribuye funciones el Lego se parece. Los dos decían las hojas están ahí para oxigenar el aire y cosas por el estilo. Entonces el tratamiento de esto en el aula, el tratamiento de la revolución darwiniana, podría ser algo que se podría hacer en la clase para tratar ese tema, lo cual lo trabajamos con Leo González Gali y Jeffrey Nariza en este artículo que salió en Science and Education. Bueno, eso es todo, estos son los trabajos en los que está basada esta charla, creo que me pasé un poco, perdón. Gracias, Santiago. ¿Querés dejar de compartir la pantalla? Así nos vemos nuevamente. Por supuesto. Y tenemos un espacio para preguntas. Ay, me está costando dejar de compartir, perdón. Ahí. Gustavo. Está sin sonido. Perdón, muchas gracias por la exposición, me gustó mucho. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo, el enfoque tuyo, cómo se relacionaría o cómo se posicionaría en relación a esta distinción entre análisis conceptual y análisis teórico a la cual se había referido Cristian y que es justamente es uno de los puntos en los cuales se apoyan mucho los defensores de la posición etiológica para defender su posición y desautorizar otras? O sea, yo hablaría de esto como, o sea, a mí esa distinción me suena a reconstruir teorías o elucidar conceptos que son dos cuestiones relacionadas, ¿no? Entonces me suena raro, ¿no? Porque yo creo que lo que hago es análisis conceptual y análisis teórico. Pero bueno, tal como está dicha, que es reconstruir lo que los biólogos tienen en la cabeza o fijarse en qué pasa en la biología. No me gusta mucho tampoco la distinción, porque lo que los biólogos tienen en la cabeza se puede entender de dos maneras distintas. Una es lo que los biólogos creen que tienen en la cabeza, y otra cosa es lo que los biólogos tienen en la cabeza a la hora de atribuir funciones. ¿Sí? Y esta segunda pregunta para mí no es diferente del análisis teórico. ¿Sí? Para mí, digamos, como filósofo de la ciencia, sea uno científico o filósofo, no se toma tan en serio lo que los científicos creen que están haciendo. ¿Sí? Pero siempre se toma en serio lo que los científicos presuponen en su práctica, ¿sí? Porque básicamente es toda la gracia. Para mí, digo, no hay otra cosa que eso, ¿no? Digamos, fijarse en eso. ¿Sí? Con lo cual, en lo que Cristian, o en la distinción esa que no me acuerdo quién la propone, llama análisis teórico, yo diría que hay dos cosas diferentes. Una es hacer reconstrucción de teorías, que es reconstruir lo que los biólogos presuponen, ¿no? Lo que se suele llamar reconstrucción racional, y otra que es otra cosa, ¿no? Que es algo un poquito más metafísico, un poquito más, que es más metafísico en el sentido que se utiliza algo que está por detrás de la ciencia, o algo por el estilo. No sé, no sé bien, no me gusta mucho esa distinción, por estas razones. No, a mí tampoco me gusta, por eso te pregunté, porque a mí tampoco me gusta, y me parecía justamente que
que tu argumentación digamos, la ignoraba porque tampoco se puede justificar tan claramente, ¿no? Mario, ¿tienes una pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, de entrada, muchas gracias por la exposición, Santiago, muy clara y muy sugerente, ¿no? Creo que tienes razón en cuanto afirmas que una manera adecuada de introducir la idea de función no es a través de una definición ni de juegos de lenguaje, sino de la construcción de una teoría. ¿Sí? Entonces, creo que eso es una cuestión acertada. Mi pregunta es si es la única manera, ¿sí? Porque finalmente tus redes de especialización, ¿sí? Van a ser redes de especialización de leyes, no de conceptos aislados, sino redes de especialización de leyes. Y entonces la pregunta es si podemos crear algún otro marco, digamos, empleando, por ejemplo, dominios formales del Formal Concept Analysis o algo así, donde la relación entre los conceptos esté más desnuda, donde no los imbrique necesariamente en estructuras de leyes. Esto tendría la desventaja de que anula la historicidad, ¿sí? Pero tiene la ventaja, digamos, de que las jerarquías de composición entre conceptos son mucho más limpias, ¿no? Y se van obteniendo las especializaciones de manera más parsimoniosa, más metódica, que justamente parece ser lo que estás buscando. Entonces, yo lo dejaría digamos, ahí. para contestar rápido, porque me comí tiempo de la charla de Gustavo y estoy preocupado. Sí, definitivamente, cuando yo digo reconstruir teorías, estoy diciéndolo de un modo muy laxo, no estoy defendiendo reconstruir con estructuralismo metateórico. No, digamos, estoy diciendo con lo que sea que uno suele reconstruir teorías, pero es cierto, reconstruir teorías parece ya casarte con cierto tipo de enfoques, pero lo quiero usar del modo más general posible, que incluya todo lo que sea. De hecho, la reconstrucción de teorías no se mide como están bien o están mal, sino cuál es el objetivo que tenés. Y con ciertos objetivos puede ser más interesante una reconstrucción más formal, con otros objetivos puede ser más interesante una reconstrucción en grafos, etc. ¿Sí? O la que dijiste vos. Sí, definitivamente, lo quiero usar del modo más general posible. Eugenio Andrade. Estás muteado, no te escuchamos si estás hablando. Perdón. No, seré muy breve, era un pequeño comentario en el sentido de lo que se venía hablando, porque parece que justamente Santiago, que defiende mucho la importancia del enfoque de la definición de las teorías para poder hacer las adjudicaciones funcionales, en últimas pareciera que termina por negarlo al verle la necesidad o la pregunta o la inquietud de que quizás tal vez no se requiera una modificación en una teoría específica, sino un cambio de perspectiva. Y entonces en ese sentido le estaría dando toda la razón a la perspectiva organizacional, porque la perspectiva organizacional lo que está en últimas también defendiendo de alguna manera permite entender es que una estructura per se, un órgano per se, una molécula per se, un organismo en el ecosistema tomado como individuo, digamos, es difícil hacer las adscripciones funcionales. Esas dependen de las relaciones en las cuales se ve involucrado. De tal manera que una misma estructura, eventualmente en distintas circunstancias, puede entrar a jugar papeles funcionales distintos o distintas estructuras en determinadas circunstancias jugar papeles funcionales semejantes. Es decir, lo que se llama la equifuncionalidad. Y yo creo que eso le da mejor una perspectiva sistémica, porque la perspectiva sistémica no solamente nos está llamando a ajustar ciertas teorías como tales, sino a cambiar el enfoque y la mirada. Es decir, tener la idea del sistema todo el tiempo y de las posibles interacciones que esas entidades o esos componentes establecen dentro de ese sistema. Muchas gracias. ¿Cambiar el enfoque en la filosofía de la biología o en la biología? ¿En la qué? Perdón, en la filosofía de la biología.
Okay. Sí, sí, claro. Bueno, de hecho, perdón, yo comenté esto que me parece que no es muy correcto, ¿no? Que dije lo que dijo un evaluador del artículo, que igual fue muy buena la evaluación, por ahí fue alguno de ustedes, no sé. Pero básicamente lo que me dijo es, bueno, pero vos podés reconstruir con una teoría el enfoque organizacional, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? De hecho, alentaría a hacerlo porque eso permitiría entender, digo, si uno piensa eso, ¿no? Uno piensa que está reconstruyendo las prácticas entonces uno puede encontrar formas de que el enfoque sea más adecuado o menos adecuado, tomando en cuenta el modo en el que se comportan los biólogos, en el sentido este que estoy diciendo, ¿no? Que no tiene que ver con lo que los biólogos piensan que hacen, sino con lo que de hecho hacen. Y sí, digamos, está perfecto, digamos, si el enfoque organizacional, mi sensación es que el enfoque organizacional da cuenta de algunas cosas que hacen los biólogos cuando atribuyen funciones biológicas, en este sentido específico, pero no de todo, porque me parece que es poco darwiniano, por centrarse en el automantenimiento nada más. ¿Sí? Esa es mi sensación, pero es parte de ahí empieza la discusión, ¿se entiende? ¿No? No, nos quedan solo un par de minutos. Tenemos 2 manos levantadas, así que, Cristian, ¿quieres hacer alguna pregunta breve? No, pues muchas gracias, Santiago. Bueno, muy, muy breve, porque, bueno, lo podemos dejar casi para la discusión, porque imagino que a mí me toca defender a la teoría organizacional, claro, y porque además simplemente quería hacer como un par de comentarios. Me ha gustado mucho, primero de todo, muchas gracias por la charla, pero tengo un poquito de lío. Primero, no estoy de acuerdo con las críticas, por decir de alguna manera, al enfoque organizacional, pero tampoco al enfoque teológico ni al sistémico, y no son los enfoques que más me gusten, pero bueno, lo podemos dejar para luego. Yo luego también, como me toca un poco ejercer de defensor de la distinción entre análisis conceptual y teórico, porque lo he puesto yo, no me lo he inventado yo, es un análisis que está en la literatura, que se utiliza, que se usa, y de hecho yo creo que es práctico, aunque obviamente acá prácticamente a nadie le gustan los análisis conceptuales, porque como decía Millikan, es muy raro intentar hacer un análisis sobre qué tiene alguien en la cabeza, pero es verdad que propuestas como la tuya da la impresión de que mezclan lo que en esa distinción, que puede ser más o menos artificial o más o menos útil, se hace. O sea, porque de alguna forma intentar defender que una teoría es más o menos, bueno, que una de estas propuestas es una teoría y que es más o menos válida en tanto en cuanto da cuenta de cómo trabajan los biólogos, es complicado. O sea, imagino que tiene que ser muy difícil, porque imagino tendrá que hacer un análisis brutal sobre cómo utilizan los biólogos. Es buenísimo el trabajo que tenéis con Paula Andrea Olmos, buenísimo, porque es un caso concreto en el que esto se hace. O sea, yo creo que los análisis conceptuales de este tipo tienen cabida también y tienen sentido, pero es un poco ambiguo. Y sobre todo, y esta es mi pregunta, porque tú parece que introduces desiderata en lo que tiene que tener una teoría de funciones, que son un poco raros en principio, para mí, pero igual todo esto es desde la ignorancia. Por ejemplo, esto de que tengan que dar cuenta de cuál es la novedad que introdujo Darwin en la biología funcional. Esto es un desiderata rarísimo. Fíjate que hay desideratas raros en la teoría de las funciones, pero o sea, ¿por qué tiene que dar cuenta de esa teoría de funciones? Puede que tenga sentido, y tú has explicado un poco que esto es importante desde un punto de vista pedagógico, para explicarlo a los estudiantes, para que los estudiantes lo hablen, pero el riesgo que veo yo en esto es que en cierto modo parece que estamos evaluando diferentes propuestas atendiendo a uno u otro desideratum que estamos imponiendo a nosotros. Entonces esto es un poco raro también. No sé qué piensas tú, pero bueno, esto doy. Muchas gracias, me ha gustado mucho la charla. Sí, no, perdón, yo no creo que eso sea raro. Yo creo que es básicamente entender la biología funcional, es entender la biología funcional darwiniana, ¿sí? Y digo, y tampoco es raro, qué sé yo, por ahí porque por el lugar al que yo llegué a la filosofía de la biología. No estoy diciendo reconstruir lo que tienen en la mente los biólogos, sino estudiar a partir de papers el modo en el que de hecho se realizan atribuciones funcionales. O sea, no hay algo de comprensión del biólogo en esto, sino leer manuales y leer papers, ¿sí? Y tratar de dar cuenta de lo que está ocurriendo ahí. Esa es básicamente la propuesta, ¿no? Para mí, digamos, la razón por la cual la reconstrucción de teorías mezcla cosas del análisis conceptual y el análisis metateórico es porque la distinción es mala. ¿No? Porque la reconstrucción de teorías es una cosa que se hace en todas las áreas de la filosofía de la ciencia y que se hace desde el principio de la filosofía de la ciencia. No puede ser problemática la reconstruir teorías científicas. Problemático, digo, lo que se está haciendo cuando se reconstruye una teoría científica, ¿sí? Con lo cual, para mí, si hay un problema con eso, el problema está en la distinción, no en el enfoque mío. Que era un poco lo que quería decir. Pero, bueno, sí, lo otro es, yo sé que son raras los desiderata que puse,
pero no están basados en intuiciones. Están basados en que si querés dar cuenta de la biología funcional, tenés que dar cuenta de la biología funcional que existe, que es la darwiniana, la que inventó Darwin, la que propuso Darwin, y tenés que dar cuenta de que son heterogéneos los criterios de aplicación, porque de hecho son heterogéneos. De hecho, eso es menos intuitivo. En las discusiones de biología funcional, las intuiciones tienen mucho más peso del que deberían tener. Yo estoy diciendo cosas que no son intuiciones, no son mis intuiciones, sino que estoy poniendo criterios bastante objetivos. Creo. Es súper discutible, obviamente, como decís vos. No, está genial. Muchas gracias, Santiago. Rodrigo, una última pregunta muy corta, muy breve. Gracias, Santiago. Tengo, bueno, en primer lugar, a mí me llama mucho la atención el que encapsules a todo el quehacer de los biólogos dentro de los biólogos. Es como si uno se refiriera a los filósofos como una perspectiva unitaria, ¿no? En circunstancias que hay tanta heterogeneidad. Sí, yo sé que lo usas como una metáfora, pero la verdad es que hay bastante variabilidad dentro de los biólogos y dentro de los biólogos evolutivos también. Entonces, tal vez ahí precisar un poco... Yo cada vez que hablabas de los biólogos trataba de ponerme en el lugar hacia que la intención que tú estabas tratando de darle. Y lo otro que me daba la duda y que probablemente dé para discutir al final, en la recapitulación de todo esto, es el sentido que tú le das al concepto de ley en biología. Eso a mí me parece que es fundamental en la propuesta tuya, dado que lo analogas a las leyes físicas, si es que entiendo bien. Y eso presupone un montón de cosas, digamos, el concepto actual de ley es bastante más, es bastante más amplio y cubre distintas dimensiones desde el punto de vista metafísico. Entonces, tal vez si lograras especificar a qué concibes específicamente como una ley, podría ayudar a entender de qué manera tu propuesta puede ser implementable y puede, de hecho, ayudar a solucionar algunos problemas, incluso didácticos. Digamos, rápido las dos cosas. Con respecto a lo primero, obvio, digamos, hay un montón de formas de hacer biología, y cuando uno reconstruye áreas específicas y tiene cuidado a la hora de generalizar, ¿no? Eso es seguro, eso es forma torpe de hablar, como señalaste vos. Con respecto a lo otro, es larguísimo. Bueno, todos los que estamos acá sabemos lo largo que es la discusión acerca de las leyes. Lo que yo creo es que si uno tiene una concepción de ley como una entidad, digamos, más epistémica, sin ninguna afirmación metafísica al respecto, como básicamente el lugar en donde los conceptos se relacionan y adquieren semántica empírica, ¿sí? Eso se encuentra en todas las disciplinas científicas, y de hecho, digamos, los que trabajamos reconstruyendo teorías en distintas áreas lo encontramos, porque tampoco somos tan pretenciosos a la hora de caracterizar lo que es una ley, ¿no? Y en ese sentido sí, es lo mismo que pasa en la física. Esto que defendería yo de la selección natural, de la biología funcional. Básicamente hay los conceptos de la teoría de la selección natural, los conceptos de la biología funcional, adquieren criterios de aplicación, se operacionalizan gracias a que se relacionan con otros conceptos, y eso ocurre en lo que yo llamé leyes. Sí, pero tenemos que convenir que la contingencia es mucho más importante en las disciplinas que contemplan asuntos históricos, por lo que el tema de las leyes da bastante más juego. Lo que pasa es que si uno considera la perspectiva metafísica de ley, la perspectiva que tú estás usando se desmorona. Entonces, por eso es necesario especificar de qué manera y cuáles son los supuestos que tú estás haciendo el concepto de ley, de modo que funcione de perspectiva, porque si, te digo, si la analizamos en profundo, la perspectiva metocientífica que ustedes usan no funciona. Bueno, hay un montón escrito sobre eso, y no podríamos discutir ahora el tema de las leyes en biología, pero sí, funciona la perspectiva. así que debe haber alguna concepción correcta de ley. Si les parece, bueno, no puedo dar una respuesta muy compleja a eso. ¿Podemos dejar esta discusión para el final? Claro.